Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30. Y leemos todos unánimes juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Soberano Señor, que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la diste, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por lo que hiciste por nosotros en esta cruz, Señor. Gracias por lo que dijiste, por lo que hablaste. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Nosotros lo invitamos a que se reúna los días jueves. Estamos desde siempre haciendo un estudio bíblico, tal y como el Señor nos enseñó. Escrito está, escrito está, escrito está. De la misma manera que el Señor Jesucristo le respondió a Satanás cuando fue tentado, ¿cierto? Él no dijo: ustedes no saben con quién se están metiendo, ¿no? No le dijo a Satanás eso. Usted no sabe quién soy yo. No, le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Es que Jesús no habló por su propia cuenta. Dice la Escritura que Él habló lo que el Padre le dijo. Y es que el Espíritu Santo tampoco habló por su propia cuenta. Dice que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces nosotros tampoco, mucho menos, podemos hablar lo que a nosotros nos antoje o por nuestra propia cuenta, ¿cierto? También recordándoles que llevamos ya 4 años predicando acerca del Evangelio de San Juan y estamos en el capítulo 20. No tenemos ningún afán de correr, porque nuevamente digo, la vida eterna es conocerlo a Él. La semana pasada estuvimos hablando acerca del vinagre, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesucristo bebe ese vinagre sabiendo que es desagradable? Él esperaba uvas dulces en ese viñedo que había sembrado, que había ese lagar que había construido, esa torre. Y resulta que este viñedo que construyó con tanto amor no le dio uvas dulces, sino le dio uvas, ¿qué? Agrias, amargas, ¿sí? Espinos, dice otra versión. Y hoy vamos a tocar este tema tan importante y estas últimas palabras del Señor Jesucristo, que dice ahí: consumado es, consumado es, consumado es. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Porque en otras versiones dice: todo se ha cumplido. Y Él está en este momento, en el momento culmen de su muerte, está diciendo: ya terminé la obra que me enviaste a hacer. Es decir, la he cumplido toda. Y hay muchísimas cosas que se están cumpliendo en este instante. Por eso no podemos hacer una prédica del texto. Ya llevamos 4 fines de semana hablando de esta porción que es tan tremenda. Y hoy vamos a aprender 3 o 4 cosas más que están sucediendo en ese instante y que muchas veces nosotros no entendemos. Porque preguntamos: ¿por qué Jesús murió en la cruz? Lo primero que decimos nosotros: no, es que Él murió por mis pecados. Y paré de contar. Pero en este instante, este es el instante. Hay 3 instantes en la vida de Jesús que son importantísimos. Primero, el nacimiento de Jesús. Es el cumplimiento de que un Salvador vendrá y lo salvará, ¿cierto? Nacimiento de Jesús. El segundo, ¿cuál es? La muerte de Jesús. Y el tercero, ¿cuál es? La resurrección de Jesús. De hecho, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 15:3 que este es el Evangelio. Todos sabemos qué es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 15,
arrepentidos y creer ¿en qué? En el Evangelio. Nosotros tenemos que creer en esto. Y si nosotros creemos que el Evangelio se está cumpliendo en nuestras vidas, ¿qué vamos a tener? Salvación y vida eterna. Entonces, esta porción es muy importante para pasarla de soslayo. Ok. Yo quisiera traer un ejemplo de la vida cotidiana para entender nosotros qué es lo que está sucediendo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando habla de que murió por todos nuestros pecados es todos nuestros pecados. ¿Me hago entender? Todos. Y esto es muy importante que lo entendamos porque muchas personas y cientos de lugares donde se predica el Evangelio del Reino de los Cielos, o no sé si no lo han explicado bien, o no sé si las personas no quieren entender. O peor aún, dice que el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, ha puesto un velo para que no podamos, ¿qué? Ver. Y ese velo se llama incredulidad. Hoy vamos a tratar este tema y yo espero en el Señor que usted que está por internet mirando esta prédica y usted que está aquí sentado, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces nosotros lo primero que tenemos que entender es que, por ejemplo, el ejemplo que les estaba diciendo, digamos, ¿quién de nosotros no ha tenido deudas? ¿Quién de nosotros no ha tenido acreedores que nos están cobrando? ¿Quién de nosotros no ha sido embargado? Bueno, yo voy a decir, he tenido deudas y hartas. ¿A quién no han embargado? Me han embargado, sí señor. Y sentarme en mi casa como un criminal, ¿sí? Porque no pude pagar las cuotas de la casa bueno, muchos de ustedes ya conocen esa historia, ¿sí? Con perito, con policías, con abogados. ¿A quién de nosotros no han reportado en Datacrédito, por ejemplo? ¿Sí? Yo no sé si usted tenga líos financieros o no los tenga, no me interesa. Y tampoco quiero que tome esto como la predicación. Es solamente un ejemplo para que nosotros entendamos el actuar de Dios. Y está reportado en las centrales de riesgo, y debe de la casa, y debe las cuotas de administración, y debe el crédito hipotecario, y pidió prestado en la tienda, y ya no le fía más en la tienda porque ya se le acabó el crédito. Pregunto, ¿a quién no le ha pasado algo así? Entonces resulta que aparece un hombre de buen corazón, y le dice, voy a tomar uno de ustedes como ejemplo, César, hermano, yo le pago la deuda. Y todas sus deudas, no es que tengo una chiquita, no importa, también súmela y yo le pago todo. Qué maravilla, ¿no? ¿Sabe qué, César? Yo tengo unos amigos en la Sobancaria y le voy a limpiar el crédito. Lo borro de Datacrédito. ¿La otra es cuál? La sin fin o sin fin, bueno, lo que sea. También lo borro de allá. Y César, ¿y sabe qué? Le pago el colegio de sus hijas y la ruta. ¿Qué más debe? No, pues debo lo de la tienda, también se lo pago. ¿Y sabe qué? La cuota de la casa, es más, me lo llevo a vivir conmigo y le pago todo. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y sabe qué hace César? Apenas tiene todo limpio, crédito limpio. Perdón que te use, pero no eres tú, ¿no? ¿Sí? ¿Sabe qué hace César? Va y saca otro crédito. Y yo le doy con el micrófono en la cabeza. Pues Dios, maravilloso, nosotros siendo malvados,
pecadores, ¿cierto? Viene y paga por nosotros todos nuestros pecados, todos absolutamente, viene y los paga. Nos limpia por medio de su sangre y nos promete que nos va a llevar con Él y nos va a dar salvación y vida eterna. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabe qué? Y mientras vengo, te voy a dejar el Espíritu Santo para que usted no esté huérfano. ¿Y sabe qué? Aunque yo no me equivoco, te voy a sellar para que cuando llegue por mi iglesia te reconozca y no se me pierda. Como aquel hombre, ¿no? Como aquel hombre que fue atracado en el camino y vino el buen samaritano y lo llevó al mesón y le dice, cuídamelo, en 2 días volveré y todo lo que gastes en él, yo te lo pagaré. Imagínense, le paga por adelantado. ¿Y sabe qué? Hermano, hermana, nosotros somos tan tontos que no creemos en esto. ¿De verdad Dios puede pagar por mí? No, ¿cómo así? Si yo soy un malvado, Dios pagar por mis pecados. Mire, ese es el engaño ¿de quién? De Satanás. Usted no es digno. Usted no se lo merece. Usted recuerde todos esos pensamientos. Dizque cristiano. ¿Y sabe qué? Usted se lo cree. Y le cuento una cosa, perdió. Porque esa es la labor de Satanás. Mire conmigo, 2 Corintios 4:4. Espero que yo sea claro en el día de hoy, que el Espíritu Santo hable conforme a su palabra, ¿cierto? Mis pecados son terribles, yo no soy digno, me avergüenzo de lo que he hecho, yo no merezco, no me puedo acercar a Dios, yo soy un malvado y como yo soy así y me considero así porque he sido engañado por Satanás, entonces yo estoy viendo a todos mis hermanos de la misma manera. Entonces, Dianita, tú eres una pecadora, malvada, y María del Pilar tampoco merece, y César menos, y empiezo a mirar a todos mis hermanos, porque como yo no me creo justificado y no soy justo delante de Dios, no he sido santificado, no creo que Dios me pueda santificar, entonces empiezo a mirar ¿es a quién? A los demás. Entonces, como soy también un pastor así, malvado, les digo a ustedes, si usted no está en santidad, si usted no está justificado, usted no puede rendir el culto. Entonces, ¿sabe qué? Apaguemos esto y vámonos de aquí. Pero el Señor dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y de eso se trata esta predicación. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo mismo? ¿Qué obra tengo que hacer yo? Entiende que si en nuestro ser, tiene en 2 Corintios 4:4, en nuestro ser habita un ápice, un mínimo, un 2% de incredulidad conforme a lo que Dios hizo en la cruz, estoy perdiendo todo esto, si me hago entender. Puedo congregarme, puedo predicar, puedo echar fuera demonios, puedo diezmar, puedo ofrendar, puedo hacer el aseo, lavar el baño aquí en la iglesia, pero si en mi corazón existe la incredulidad, entiende que la incredulidad es lo opuesto a la fe. La fe es la certeza, la garantía de lo que Dios dijo se cumple.
Para de contar. Y si hay incredulidad en mi ser, en mi corazón, ¿no te he dicho que si tienes fe como un granito de mostaza, dirás a esa montaña, muévete, y se moverá? 2 Corintios 4. Mire lo que hace Satanás. Por favor, lea con atención y escudriñe y pídale al Señor que le hable en este día. Versículo 2, 2. 2 Corintios 4:2. Dice: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Es que ese es el problema, que a veces nosotros decimos, es que yo creo o a mí me parece. No es lo que yo crea ni lo que me parezca a mí, sino lo que está escrito. Entonces no adulteramos la palabra de Dios. ¿Sabe qué hacemos en los estudios? ¿Quiénes vienen a los estudios los jueves? Tomamos varias versiones de la Biblia y si hay una palabra que como que no la podemos entender, pues miramos en las diferentes versiones qué dice. ¿Sí me hago entender? Y ahí es que encontramos la fuente. Y si no sabemos, nos vamos entonces al griego o al hebreo, a donde tengamos que ir. Pero lo primero que nosotros como iglesia tenemos que dejar es mi pensamiento. El pensamiento humano nos aleja de Dios, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros ¿qué? Pensamientos. Y si pensamos como hombres, ¿sabe qué? Un ciego guiando a otro montón de ciegos. Estaríamos mal. Le pedimos al Señor que nos guíe. Entonces, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ojo con el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que, ¿qué? Entre los que se pierden está encubierto. Es decir, que Satanás pone algo aquí. Y yo puedo leer la palabra, pero aquí no ha bajado a mi corazón, ni la puedo entender. ¿Sí me hago entender? Porque está ¿qué? Encubierto. Y por más que usted le lea la palabra o la persona lea la palabra, va a decir, yo no creo en eso. Porque a mí me parece, porque yo creo. Qué cosa tan difícil. A veces nos enseñaron mal. Es como los que aprenden a manejar mal. Usted aprende a manejar mal y toda la vida va a manejar mal. Qué cosa tan tremenda. No sé los conductores si compartan esta idea. Entonces, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Ojo al 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Cegó el entendimiento de quién? De los que no creen. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Está entendiendo que el evangelio es la imagen de Dios? Entonces, si esta luz no resplandece en usted, usted siempre va a estar viviendo en sus pensamientos, en sus creencias aquí, pensando que está bien, pero no está bien. Y eso le pasaba ¿a quiénes? A un gran grupo de hombres y mujeres que eran fariseos. ¿Sí? Y ellos esperaban, si Dios viene por alguien, es por nosotros, porque nosotros diezmamos la menta, nosotros diezmamos el eneldo, nosotros contamos las bolitas de las rudas, nosotros recogemos mercados para los pobres, nosotros ayudamos las viudas, y nosotros. Y cuando llega mi pastor, su pastor, que es Jesús, el Rey de Reyes, ¿qué les dice? Ustedes son sepulcros, blanqueados, lindos por fuera y podridos por dentro. ¿Me hago entender?
Y hoy en día está sucediendo lo mismo en la iglesia del Señor. Nos estamos convirtiendo en excelentes fariseos, mirando cómo camina el hermano, cómo se viste el hermano, a ver quién es más pecador. Es que él es más pecador que yo, porque es que lo de él se ve, pero lo que yo hago a escondidas, pues nadie lo ve. Y entonces tengo la potestad, según yo, de juzgarlo, de maltratarlo, de excluirlo, de cerrarle la puerta y sacarlo de la iglesia corriendo, porque él no es digno, pero yo sí. ¿Sí me está copiando qué es lo que el Señor nos está mostrando? La Biblia, precisamente, nos enseña que Jesús es amor. ¿Sí dice la Escritura eso? El fin de la ley es el amor. Y lo que enseña Jesús, porque Jesús tiene mandamientos nuevos, ¿sabía que Jesús tiene mandamientos nuevos? Hasta el cumplimiento y la venida del Señor ya se cumplieron unas cosas. Pero Jesús también dijo, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, brazo por brazo, pero yo os digo, ¿sí se acuerdan? Entonces la ley de Moisés era terrenal. La ley de Moisés era, ¿qué hago yo? ¿Tengo que llevar una efa? ¿Tengo que matar 2 tortolitas? ¿Tengo que cortarle el cuello al cabrito y derramar su sangre? ¿Tengo que presentársela al sacerdote? Era la ley de las obras. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer? Eso se llama la ley de la carne. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, ya no estamos por la carne, ahora estamos por el Espíritu. Ahora hay una ley más alta. El ejemplo más maravilloso es cuando dice el Señor, si un hombre en la ley adultera con una mujer, merece morir. Pero aquí, el que solamente piense en su mente, ya adulteró. Entiende que la ley de Jesús es más alta. Cuando la Biblia dice que la ley de Moisés ya está abolida, sí lo dice, es verdad. Pero entonces, porque la ley de Moisés está abolida, entonces yo tengo vía libre para matar, para robar. ¿Me hago entender? Porque es que en el Antiguo Testamento, no sé por qué cogí este lado para el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que las leyes estaban escritas en tablas de piedra. Pero por la gracia y la verdad que es en Jesucristo, están escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí yo servía por temor. Si no cumplo, voy a morir. ¿Y sabe qué? Por la ley, nadie jamás se salvó, porque la ley dice que quien cumple un solo mandamiento, maldito, maldito, maldito. ¿Qué es maldito? Bíblicamente, destituido de la gloria de Dios, maldito, anatema. Lo que le pasó a Adán cuando fue sacado del huerto del Edén. Entonces nosotros estamos bajo otra dispensación, dice la palabra, después hablaremos de eso. Y el fin de todo es ¿qué? El amor. Y el Señor dice en su palabra, un mandamiento os doy. Un nuevo, mandamiento os doy. Dice, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Pregunta, ¿ese mandamiento es del Antiguo Testamento? No, es uno de los nuevos mandamientos que el Señor Jesucristo nos dio. Hay nuevos mandamientos y hay nuevas promesas. Nosotros debemos, y por eso es que tomamos el seminario, para volvernos expertos en eso. Entonces las personas, cuando no han entendido, se argumentan a sí mismos, ¿sí? Se creen santos, por decirlo así, porque están mirando el problema del otro y no estamos viendo el problema que tenemos en nuestros corazones. Eso es de
corazón. Eso es del alma. ¿Qué dice la Escritura y qué dice el Señor? Porque del corazón es que salen ¿qué? Los homicidios. Bueno, y el Señor empieza a escribir, eso sale de usted. ¿Sí me hago entender? El problema es que a veces nos creemos justos. El problema es que nosotros pensamos que nosotros podemos ser santos por nuestros propios medios. ¿Sí me hago entender? Mire el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, por favor. Eclesiastés 7:20. Por favor, escríbalo en su cuadernito si lo tiene, con notas. O táchelo, no lo tache, subráyelo, o resáltelo, o téngalo en mente, o recuérdelo, ¿sí? Eclesiastés 7:20. Para aquellos que pensamos que somos perfectos por nuestros propios méritos, porque nosotros podemos. Dice, ¿ya lo tienen? Eclesiastés. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nada que hacer, hermano. Cuando el apóstol hablaba ahí en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, decía, miserable de mí, porque estoy en un cuerpo corrupto y el espíritu quiere hacer lo bueno, pero la carne hace lo malo. Entienda que vamos a ser pecadores hasta el último día de nuestras vidas, hasta su último latido. ¿Quién puede? Nadie puede. Estamos viendo en el seminario precisamente eso. ¿Por qué Jesús? Más bien, ¿por qué Dios envía a su Hijo a morir en una cruz como un vil criminal? ¿Por qué lo envía? Porque jamás nadie se salvó por la ley. Jamás. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Justos aún ni uno. Dios bueno dice, no pueden por sus propios medios. No pueden justificarse a sí mismos, no pueden santificarse a sí mismos, no pueden perfeccionarse a sí mismos. Nadie puede ser santo por sí mismo. ¿Está entendiendo? Entonces Dios dice que ni el cielo de los cielos lo puede contener. Y dice que Él envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para hacer lo que ningún ser humano sobre la tierra pudo hacer, salvarse a sí mismo. Él viene y muere como un criminal en la cruz y toma su lugar, y toma mi lugar, y toma el lugar de toda la humanidad, para que usted y yo tengamos vida eterna, para pagar todas sus deudas, para que usted, una vez el velo sea roto, pueda dar ese paso y entrar ante la presencia del Padre y presentarse delante de Él como si nunca hubiese usted pecado. Pero no estamos creyendo. No estamos creyendo. Y estamos afuera del velo. Ya está roto, ya está abierta la puerta. Y nos quedamos mirando. ¿Ah? Y entró Ricardo y yo. Si supiera quién está ahí. Así somos. Y entró César y, si usted fuera Dios, ojo, mire el hombre, si usted fuera Dios, usted sabría quién está ahí con usted. ¿Sí me hago entender? Ese es el espíritu fariseo que hay en nosotros. Y ese es el espíritu que funciona y que trabaja en las iglesias y que le cierra la puerta a tantas y miles de personas que tienen miedo de acercarse a Dios pensando que Dios es un Dios castigador. Y Dios no es un Dios castigador. Está viendo que Él mismo dice en Efesios 1, a ver, corríjame a alguien porque mi mente está ahí que fue mala, mi memoria. Efesios capítulo 2, versículo 5.
Haya pues ese sentir en Cristo Jesús, que no escatimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de ser igual a Dios y se rebajó a su condición ¿de qué? De esclavo, dice la Escritura, para tomar su lugar. Él vino a tomar su lugar. Él vino a morir en la cruz para que usted sea salvo, para que usted tenga vida eterna. ¿Y sabe qué? No le estamos creyendo. ¿Cómo es posible? Yo lo que hice, tan malvado, no puedo. ¿Y sabe quién trabaja ahí? Satanás, aquí vea. Dios sabe que usted no puede por sus propias, ¿qué? Obras. Y viene y muere. Isaías capítulo 64:6 nos habla acerca de nuestras obras. Entonces yo sigo diciéndole, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser digno delante de ti? Y el Señor le dice, ya pagué. Todos tus pecados han sido perdonados. No, Señor, pero a mí ¿qué me falta? Hombre, que ya pagué, pero déjame pagar el postre, por lo menos el postre. Hombre, ya pagué. Es necesario que la iglesia del Señor entienda eso, que Él murió por nuestros pecados. Entonces, ¿dependo yo de las obras? Ojo, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Hay obras de la carne y hay obras del Espíritu. Y tenemos que empezar a diferenciar cuando está hablando de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Claro que hay obras. Esto que estaban haciendo ustedes, cuando ustedes salen a predicar, cuando ustedes salen a llevar el Evangelio, esa es la obra del Espíritu. Pero si usted está pensando que por usted dejar de hacer algo, si usted todavía está por la ley, ¿sabe qué? La ley dice que si incumple un mandamiento, se hace transgresor de todos. Pregunto, ¿ya degolló el cordero esta mañana antes de venir acá? ¿Ya vertió la sangre? ¿Ya se circuncidó? ¿Sí me está entendiendo? Tiene que cumplir. Si quiere estar por la ley, bien pueda, es su vida. Pero déjeme decirle que tiene que cumplir todas. Maldito, perdón que lo diga. Entonces yo no puedo estar por la ley. Jamás tendré salvación y vida eterna si sigo por la ley. Dice que las obras, Isaías 64:6 dice, todos, mire, por favor, ¿alguien tiene Reina Valera? César, usted con voz de trompeta, Reina Valera, ¿qué dice? Duro. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Quién tiene PDT? PDT, párese César, por favor, para que se escuche. Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas, son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como una hoja nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Trapos de inmundicia. En aquella época pues no habían toallas. Y así considera Dios las obras de la carne. Las buenas obras. Lo que pensamos que son buenas obras. Pero ¿cuál es la buena obra? Mire, Juan capítulo, ustedes ya saben, yo les he dado duro con esto. ¿Cuál es la buena obra? A ver, ¿quién me lo dice ahí? ¡Ay! Ninguno. Juan capítulo 6, por favor, anótelo. Le hacen esta pregunta, después de que el Señor había multiplicado los panes y los peces. Y el Señor se voltea porque ellos lo seguían. Y les dice, ustedes me siguen porque quieren que yo les llene la barriga. ¿Sí? Y lo dice así. Versículo Juan 6,
26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos estaban buscando quién les solucionara su problema. ¿No es que lo querían hacer rey? Ahí mismo lo dice el versículo 15, dice: pero entendiendo que Jesús, que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Si ve que lo querían hacer rey, aquí está el que nos va a solucionar nuestro problema, el que nos va a llenar la barriga. Pare de sufrir. Terrible, ¿no? Volvamos al versículo 27. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Está entendiendo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu. Ahí dice el versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner ¿qué? En práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Entiende que la obra es que creamos en Él? Cuando usted va a predicar, está haciendo la obra. Ay, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces me quedo aquí echado en la cama y no hago nada. No, Señor. No estamos entendiendo. La obra de Dios es que hagamos su voluntad. ¿Quién recuerda cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y la voluntad del Padre es lo que está haciendo el Hijo. El Hijo cumple la voluntad del Padre. Y nosotros como hijos debemos cumplir la voluntad del Padre. Para eso el Señor nos dio todas las herramientas. Nos dejó su palabra escrita y nos envía a su Espíritu Santo a que nos la recuerde. Usted leyó una vez, mire, no sé si usted le ha predicado o no algo. Espero que se ría ahorita. Pero usted si ha leído la Biblia y usted está predicándole a alguien después, no sé cuánto tiempo, este texto viene aquí. Y usted empieza a hablar palabra, ¿sí? Y es el Espíritu Santo que le está recordando las cosas. Y cuando usted viene y se lo cuenta a otro, dice: yo no sé, me venían las palabras a mi mente y yo le hablaba. No sé si ha sentido eso. Muchos, yo he escuchado el testimonio de muchos. No sé cómo lo hice, no sé cómo lo recordé. Pues entienda que el Espíritu Santo es el que le está recordando a usted. Para que usted haga ¿qué? La obra del Padre. Que todos creamos ¿en quién? En el Hijo, en el que Él ha enviado. Entonces el Señor viene a morir por usted. Toma el lugar suyo. Eso se llama sustitución. Vida por vida. El Señor da su alma. Ojo, ¿Dios tiene alma? La Biblia dice que Jesús, aclaro, ¿Jesús tiene alma? La Biblia dice que sí. Jesús lo dice: mi alma, mi alma, mi alma, alma por alma. Y en ese momento, desde la hora sexta a la hora novena, el alma del Señor muere. El que estuve muerto y el que resucitó. ¿Está entendiendo? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, sabactani. ¿Sí o no? No fue así. Y en ese momento todos los pecados de la humanidad caen sobre Él, para que usted tenga vida eterna, para que usted se arrodille delante de Él, para que usted se pueda presentar delante del Padre. Así de sencillo. Lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Jesús tiene alma? Mire lo que dice Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame a esta hora, mas para esto he venido.
Anote ahí Juan 12, 27. Marcos 14, 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mateo 26, 38. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y miren, en el Antiguo Testamento, Isaías 53, 12 dice, por tanto, yo le daré parte, con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo ¿por quién? Por todos los transgresores. Claro que sí, de su interior le dolió, sufrió, padeció, todo por nosotros, para que usted y yo podamos entender que cuando Él dice en la cruz, todo se ha cumplido, es que Él murió por todos sus pecados, entre otras cosas, porque hay tantas. Entonces, mi sacrificio es más importante que el sacrificio del Señor. ¿Entiende? Que no estamos creyendo y yo estoy pensando en qué tengo que hacer para agradarle a Dios. ¿Sabe qué estoy haciendo? Le estoy cerrando la puerta. Porque estoy pensando que mi sacrificio es más que lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Eso es tomar por inmunda la sangre del Cordero. Señor, tu sangre no fue suficiente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Te voy a ayudar un poquitico. Esto ya lo he dicho muchas veces y lo he predicado, pero tengo que repetirlo porque inclusive en las oraciones que yo escucho que hacemos, estamos pidiendo todavía lo mismo. Y yo digo, no, por favor, cuando nosotros oramos con fe. ¿Me hago entender? Si yo hago la misma oración 365 días, entonces no estoy creyendo que esa primera oración cumplió el propósito. Estaba David arrodillado, clamando, Señor, ya se cumplieron los 70 años y todavía tu pueblo está cautivo. ¿Cuándo va a ser? Y cuando el ángel se le aparece a Daniel, le dice, Daniel, tu oración ya fue escuchada. Está esta mujer que era estéril, Ana. Señor, el sacerdote la toma por borracha, ¿no? Digiere tu vino. Y ella le estaba clamando al Señor, Señor, dame un hijo. ¿Y sabe qué hizo? Dice, y ella terminó de orar, se levantó, comió y no estuvo más triste. ¿Y qué pasó? Dios se acordó de esa oración. Porque es una oración con fe, creyendo que se va a cumplir. Entonces a veces ustedes dirán, no, es que aquí no oramos todos los días por la misma, porque tenemos que creer. Entonces oremos todos los días por la misma necesidad. No. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Me hago entender? Entonces, entender qué es la fe, yo escribí aquí, es el A, B, C, el A, E, I, O, U de nuestra vida de fe. Arrepentidos, dice Marcos 1:15. ¿Y creed en qué? En el Evangelio. Eso es la base de la predicación del Señor Jesucristo. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, dice la Escritura que Dios nos toma como hijos. Y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Y si somos herederos, somos coherederos. Y si somos coherederos, me estoy a este lado, ¿no? Si somos coherederos, ¿somos qué? O ya no somos, más bien, ya no somos qué? Esclavos. Por la ley, ¿cómo estábamos? Esclavos. La Biblia dice que por la ley éramos ¿qué? Siervos. Ahora hemos creído en el Señor Jesucristo y somos hijos. Pregunta.
El esclavo puede trabajar toda su vida, puede trabajar de noche, puede estar cansado y llegó el amo. ¿Qué hace el esclavo? Le sirve. El esclavo puede hacer obras toda su vida, sí, y va a seguir haciendo obras. ¿Y sabe qué? ¿Va a recibir salario? No va a recibir salario. ¿El esclavo va a heredar? No va a heredar. Le dice Abraham al Señor, pero un esclavo es el que me va a heredar. Y le dice el Señor, no señor, a usted le va a heredar un hijo suyo. ¿Y sabe qué hace Abraham? Esta belleza, igual que yo, igual que todos ustedes que somos hombres, le dice la esposa, mi hijo, como yo soy estéril, entonces ahí está la sierva. Y él se hizo rogar. Se hizo rogar. ¿Sí me hago entender? Ya el Señor le había hablado. Ya el Señor le había hecho la promesa. Pero así somos todos los seres humanos. Por eso dice, justos, ni aún Moisés mató. Claro que sí. Isaac, Jacob, ay, engañador. Y usted mire toda la historia. Y cuando llegaron allá a Jericó, una prostituta los escondió. Ahí, pero no entremos a esa casa. No entremos a esa casa porque, ay, ¿cómo le va a pedir a una prostituta que nos ayude a nosotros, los hijos de Dios? No, el Señor designó una prostituta. ¿Y qué fue? Esa prostituta, pecadora, tan malvada, Dios bendijo su casa y todos los que moraban en ella. Y era prostituta, ¿no? Entonces ella cruzó el velo, pero nosotros nos quedamos aquí, afuera, mirando, echando vainas, ahí. No sabe el Señor qué tipo de persona es esa mujer. El esclavo no se va a salvar, entienda eso. Si usted está por la ley, usted todavía es ¿qué? Esclavo. El esclavo no va a heredar. El esclavo no, ni siquiera su esposa y sus hijos, dice la palabra del Señor. Si el esclavo se le da la libertad, se tiene que ir solo. Entonces preferían horadarse la oreja y quedarse para poder seguir viviendo con su esposa y sus hijos. O si no, tenían que abandonarlos, porque nada le pertenece, no tienen derechos. ¿Entiende que esa éramos usted y yo cuando estábamos bajo la ley? Cuando no conocíamos del Señor. Vivíamos en la carne, pero ahora vivimos por una dispensación mayor, que es la ley del Espíritu. Mire, hay un texto hermoso que nos va a aclarar todo esto que estamos hablando. Ahora conmigo, Gálatas capítulo 3. Y yo sé que usted no tiene afán. Por eso yo me demoro y por eso no hago anuncios, para que usted esté atento de la palabra. Gálatas capítulo 4, ya empecé, ¿no? A equivocarme. Para los que vienen por primera vez, es que a mí se me olvidan las citas y a veces los hago buscar a ustedes un texto y no es. Gálatas capítulo 3, otra vez, 4, versículo 3. Y por favor, lea con detenimiento y conmigo, ¿sí? Ahí en su mente, no lo repita. Pero conmigo y conmigo. Estoy en la versión Reina Valera. Así también, nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Esclavos en la ley, el mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley, claro, judío, de judíos, ¿sí? Por él se hicieron los sacrificios que tenían que hacerse. Jesús fue circuncidado y estaba nacido bajo la ley. Y dice, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la ¿qué? La adopción de hijos. Ya me pasé para este lado. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu
de su Hijo, es decir, el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Papito, ¿no? 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? Entiende que nosotros, el trato con nosotros, los hijos, es muy diferente al trato de los esclavos. Entiende que usted puede tener 100 trabajadores muy buenos, excelente. Con mi sobrino, mi yerno Jonathan, hablamos de Arturo Calle. Que Arturo Calle era un excelente confeccionista, se dice, o bueno, lo que sea. ¿Sí? Y Arturo Calle tenía unos sastres ni la maravilla. Excelentes, cumplían, cosían, mejor dicho, qué maravilla. Y tenía un hijo que era, esto es una suposición, no lo estoy diciendo, después Arturo Calle me demanda por decir esto. Esto es una suposición, pero tiene un hijo que anda todo con los pantalones anchos, se hizo extensiones en las orejas y llega a la casa, mientras todos los empleados le dicen a Arturo Calle, señor, lo que sea, lo tratan con vehemencia, con respeto, el chino entonces llega a la casa, entonces, ¿qué cucho? Bien. Pregunto, ¿quién va a heredar? ¿El empleado? Hereda el hijo. El hijo pródigo exigió, dame la parte que me corresponde. Y se la llevó y se la gastó, ya ustedes saben la historia. Y cuando estaba anhelando, dice, anhelaba comer de las algarrobas de los cerdos, dice que volvió en sí. Cuando llega a casa, el padre lo estaba esperando y manda a matar el cordero, si era el cordero más gordo. Y le voy a hacer fiesta, y le pongo el anillo, y le doy vestiduras nuevas, porque este hijo estaba muerto, ¿y ahora qué? Vive. Y de repente llega Satanás, ¿no? El otro hermano. ¿Que le está haciendo fiesta a este? ¿Sí me hago entender? ¿Se da cuenta cómo es que actúa el maligno? Dice que haciéndole fiesta a este, el que se gastó toda la herencia en prostitutas, en trago y quién sabe en qué más vainas. Pero no ve que él es el Dios bueno, que dice, César, mi hijo, estaba muerto y ahora vive. Y nosotros, todos nosotros, éramos ese hijo pródigo, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabe qué? Así como estaba, sucio, harapiento, oliendo a cerdo, porque ustedes no saben, o los que han ido a un, ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre, a una cochera, ¿sí? El olor. No más cuando llevan la comida para los marranos, esa lavaza huele, y así lo cogió y lo abrazó y lo besó. ¿Entiende? Ese es el amor del Padre. Esa es la misericordia de Dios. Yo no me explico por qué a veces en la iglesia a la gente se le echa fuera. Es que usted no merece. Arrepiéntase. Le enseñan a la gente que tiene que ser perfecto para acercarse a Dios. No he venido por justos, sino por pecadores. Mire esta historia que el Señor nos muestra. Por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Toda la Biblia es contraria entonces a mi pensamiento religioso? A veces es así. Por eso nos estrellamos. No, es que yo no entiendo la Biblia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si esa mujer necesariamente tenía que morir apedreada, el Señor le dice, ni yo te condeno. No entiendo. ¿Sabe qué no entiende? Que usted está por la ley. Porque usted está juzgando a todo. Porque usted piensa que usted es el único como fariseo y está juzgando a su hermano, a su hermana. Y los está sacando de la iglesia.
Y lo digo para los pastores también que estamos predicando mal. Señor, ayúdanos a ceñirnos a tu palabra. Dice ahí, Lucas 18:9. ¿Ya lo tienen? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ay, es que yo sí, religioso, ¿no? En sí mismo como justo. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Mire, los publicanos los tenían por lo peor de lo peor de lo peor. El Señor habla y ellos hablaban de pecadores y fariseos. Así eran los fariseos, los pecadores y publicanos, perdón, corrijo, borré de pedazo. Pecadores y publicanos. Todos los publicanos, pues eran cobradores de impuestos. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. ¿Tú eres María Alejandra? Ay, así se llama mi hija. María Alejandra. Ay, se me fueron las luces. ¿Qué estaba diciendo? Me acordé de mi hija. ¿Sí? Entonces, exacto. Estábamos hablando de los fariseos y publicanos. Entonces los publicanos eran los más pecadores de los pecadores, porque iban a la casa de María Alejandra y le exigían que pagara el tributo para el César. Y entonces María Alejandra tenía, lo único que le quedaba era un corderito ahí, que estaba chiquito, que todavía estaba chupando teta. Y decían, como no puedes pagar, te lo quito. Es todo lo que ella tenía. Por dar un ejemplo. Y de ahí para allá. Entonces, la Biblia lo señala pecadores y publicanos, porque eran más malvados que un mismo pecador. Entonces, ahí estaban estos 2 hombres. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo miraba con desprecio, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Entiende que la vida de fe no es caer encima al hermano. Entiende que la vida de fe no es maltratar al hermano. ¿Sabe cómo les llama la Biblia? Vuelvo y lo repito: mutiladores del cuerpo. Porque nosotros todos somos el cuerpo de Cristo y somos polvo de la tierra, y el polvo de la tierra es corrupto. ¿Entiende la actitud de este hombre? ¿Entiende de lo que se trata la vida de fe? Es de lo que hay en su corazón, que es lo que Dios ha hecho en su espíritu. Marcos 7:18 dice, yo le pido el favor de que anote porque no puedo, yo también adelanto para no demorarme tanto. Marcos 7:18. Dice el Señor: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades salen ¿de dónde?
del corazón y contaminan al hombre. Pregunta, no me conteste. ¿Qué clase de corazón tiene usted? ¿Usted se cree justo? ¿Usted se cree santo? Pues la verdad es que Dios no nos mira así. Si usted reconoce que es pecador, dice la palabra, que si nosotros reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo justificarme a mí mismo. Yo no puedo santificarme a mí mismo. Yo no puedo perfeccionarme a mí mismo. La ley me señala y señala que yo soy un criminal y que tengo que morir. ¿Sí es así? El propósito de la ley es que conozcamos el pecado. Una vez usted reconoce que usted por sus propios méritos no puede, entonces dice usted, necesito un Salvador. Y ahí es donde está el Señor en la cruz. Ahí está diciendo, consumado es. Y cuando usted dice esto, Romanos capítulo 3, versículo 24, dice así. Vamos un momentico a Romanos 3, 24. Por favor, conmigo, ábralo y léalo ahí en su mente. 3, 24. Dice así. Desde el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Ojo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, no importa. Dice ahí, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Entiende que todo esto nos lleva a la sangre? Y hoy nosotros vamos a tomar la Santa Cena. Y estamos dando cumplimiento, la tomamos, la Santa Cena, en cumplimiento a esto. Dios puso a su Hijo en propiciación por nuestros pecados por medio de su sangre. Consumado es, todo se ha cumplido. Sigamos leyendo. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Entiende que usted no puede? ¿Entiende que todos necesitamos que Él lo haga? Él es el justo y el que justifica. Y mire, versículo 27, y vuelvo y me paro a este lado. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley del Espíritu. Entiende que no todo lo que diga ley es la ley de Moisés, ni todo lo que diga la ley quiere decir la ley del Espíritu, la ley de las obras. Entiende que usted y yo tenemos que conocer la palabra y entender de qué se está hablando en X momento para hacer esa diferencia. Por eso es tan importante que venga y estudie. Justificados gratuitamente por su sangre. El justo por los injustos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, dice el apóstol, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice ahí,
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto es muy importante, porque Él no solo murió por nosotros que ya somos salvos, sino murió por los que no han sido salvos. Entiende que cualquiera que esté en el mundo y reconoce que Cristo es el Señor, pasa de ser esclavo a ser hijo. Entiende que cualquiera que ha nacido sin Cristo y entiende que en Cristo hay perdón de pecados, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y cree en el Evangelio, pasa de ser esclavo a ser ¿qué? Hijo. Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay, dice, para los que hemos creído. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Entiende que hay nuevos mandamientos que tenemos que cumplirlos? No podemos estar... Lo voy a decir en palabras crudas. No podemos seguir siendo los mismos que éramos antes. Tenemos que trabajar aquí. Mire nuestro corazón. Si usted miente, pues ya no mienta más, hermano. ¿Sí? Si usted mira pornografía, pues lucha con esa vaina. Si usted en su mente todos los días está traicionando pues no lo haga más, ¿sí me hago entender? Si usted que se hace llamar cristiano, se trae las cosas del trabajo para la casa, entonces, ¿qué evangelio está predicando? ¿No entiende que el error más grande es pensar que porque tenemos gracia y ya hemos sido limpios de nuestros pecados, es pensar que podemos seguir siendo peores? Hace muchos años ser cristiano era un signo de, uy, es cristiano. Ahora uno habla de cristiano y dice, ladrones, mentirosos. ¿Sí me hago entender? Cuando usted predica allá afuera, invita a la gente a la iglesia, la gente no quiere saber de la iglesia por el testimonio de ¿quién? De los mismos cristianos. ¿Me estoy dando a entender? La lucha está dura. El enemigo se metió en las iglesias. No han entendido la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia que es por medio de Jesucristo. La Biblia habla de que Dios mismo, ojo lo que voy a decir, Dios mismo envía un espíritu de estupor. El espíritu de estupor, dice la Escritura en otras versiones, es un espíritu de adormecimiento para que esa persona que es incrédula y que es testaruda y que no quiere creer en la obra redentora del Señor en la cruz, se le ponga otro velito. Aparte de lo que Satanás hace, Dios, Romanos capítulo 11, perdón, no lo iba a leer, pero leamos. Romanos 11. Versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Alguien tiene eso en otra versión? César, que estás ahí. Otra versión con voz de trompeta, versículo 8. Dios los puso, como está escrito, Dios los puso a dormir, les cerró los ojos para que no pudieran ver, les cerró los oídos para que no pudieran oír, y así siguen hasta el día de hoy. Espíritu de adormecimiento, espíritu de estupor. ¿Quién lo envía? Dios. ¿Usted no quiere creer? Listo. Mire, eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel y estuvieron 40 años en el desierto. Eso fue lo que le sucedió a Nabucodonosor y duró 7 años en el monte. ¿Me hago entender? No entendía. Por más que se manifestaba la gloria de Dios,
no puede ver. ¿Qué está esperando usted, hermano? ¿Usted cree que usted es la excepción? ¿Usted cree que usted puede estar juzgando a todo el mundo y maltratando, señalando, pensando que usted sí y el otro no? Y yo no quiero hablar de pecados en concreto, porque sea lo que usted haga, y siempre lo he dicho, para Dios no hay un pecadímetro, ¿no? Un aparatico que mida los pecados, ¿no? Todos son iguales. Mentiroso, adúltero. ¿Qué hizo Eva? Mire este dibujo que estamos haciendo tan hermoso. Ese árbol no lo quiso mirar. En Génesis aparece el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Y sabe qué? Ella no lo vio porque no era bonito, porque no tenía frutos, porque las hojitas estaban... ¿Alguien ha visto una viña, un árbol de uva cuando no tiene nada? Eso es un chamizo que usted dice, ¿de verdad esto puede dar uvas? Lo menospreció. Ella puso los ojos en el otro árbol frondoso, hermoso, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y los dos árboles, hermano, usted no sabía, los dos árboles estaban en medio del huerto. Así se presentó el Señor. No hay parecer en Él. Nadie quería creer en Él. Y por eso lo mataron. Aún haciendo milagros, señales y prodigios. Les dice el Señor, si no me creen a mí, no me crean, pero crean en las obras que he hecho. No sirvió. Y hoy en día estamos así. Hoy es día estamos así, pensando que el hermano no merece y yo sí. ¿Cómo es que el Señor nos trata a nosotros? ¿Cómo es el que Él nos limpia? ¿Cómo es que su sangre puede actuar en nosotros? Miremos un momento qué es lo que dice el Señor. Y mire cómo es que el Señor nos capacita, ¿no? Dios nos capacita. Dios quiere que usted sea profesional. Busque ahí en la palabra y verá que Él quiere que usted sea profesional. No lo explico hoy porque se me da un resto acá. Hebreos 13:20, por favor. ¿Cómo estoy de tiempo? Normalmente ya me pasé. No importa. Vamos a hacerle hasta el final. Hebreos 13:20. Mire cómo funciona Dios. ¿Qué hace el Señor? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las abejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por qué? Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Entiende que si hay obras? Ay, gracias Dios. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entiende que Él no ha venido por justos, sino por pecadores. Dice el Señor, los justos no necesitan de médico, solo los enfermos. Él es el que santifica. Y sin santidad, mire, de esta palabra se argumentan muchos. Es que usted tiene que ser santo, santo, santo para presentarse delante de la presencia del Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero entiende que la santidad usted no la logra por usted, sino que Él es el que lo santifica. Mire, no podemos ser santos por nosotros mismos. Eso es un conflicto que tiene la iglesia. Hebreos 2:11. Por favor, anótelo para que lo tenga claro. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. ¿Quién nos santifica a usted? Cristo. Diana ha sido santificada. Tú eres mi hermana, te dice el Señor. Así es. El ser santificados nos hace ¿qué? Perfectos delante de Él. Ay, no, es que
El Señor dice, sed santos como yo soy santo. Sean perfectos como yo soy perfectos. Hebreos 10. Uno. No quería leerlo todo, pero voy a leerlo. No importa. Esta es la vida en el Espíritu. Dice, porque la ley, ¿cuál ley? La ley de la carne, la ley de las obras, la ley que nos salva, los que están en maldición. Por favor, allá atrás, pongan mucha atención a la prédica, que si nos demoramos no hay lío. Sí, por favor. Si quiere todos ustedes, los sugieren, siéntense. Cuando vamos a partir la cena, pasamos aquí. Por favor, esto es tan importante porque, mire, por eso a veces no entendemos. Marta, le dije a alguien hoy, estás atareada con tantos quehaceres, ¿no? No, sentémonos y escuchemos la palabra. Dice, porque la ley, teniendo la sombra, la ley es solo la sombra de lo real. La ley de Moisés es la sombra de las bendiciones que vendrán en el futuro, dice otra versión. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, nunca. Porque los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año para ser perfectos, a los que se acercan, leí mal, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. La ley no sirve, ¿entiende? Por la ley no se perfecciona. Por la ley, lo voy a decir, no hay perdón de pecados. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, he aquí envío mi ángel delante de vosotros para que los lleve, bueno, por todo el camino. Ojo con él, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y mi nombre está en él. Si es así o no es así lo que dice. Entonces, dice el versículo 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero escuche, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿quién está entrando en el mundo? Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, le dice el Hijo al Padre. Mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Es decir, no por obras de la carne. ¿Está leyendo conmigo? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Voy a morir en la cruz, voy a derramar mi sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me hago entender? Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y aclara la Biblia, ahí le aclara para que usted esté claro, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, la ley de Moisés, para establecer lo último, la ley del Espíritu. Y en la ley del Espíritu, mire lo que dice. Y en esta voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo murió por sus pecados una vez y para siempre. ¿Estamos entendiendo? Y ciertamente, vuelve a la ley, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Me pasa a este lado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ojo, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Usted sabe quiénes son los enemigos del Señor? Todos los que están a este lado. Todos los que no han creído. Todos los que le rechazaron. Todos los que tienen esa incredulidad en su cabeza. Son enemigos de Dios, no lo digo yo. Y dice la Escritura que Él va a venir. Y cuando Él venga, Él va a poner sus pies sobre sus enemigos. Es necesario que hoy usted cambie ese concepto. Versículo 14. Para que con una sola ofrenda, porque con una sola ofrenda, escucha esto, hizo perfectos para siempre a los santificados. Él los santifica, Él lo justifica, Él lo perfecciona a usted. Usted solo tiene que arrodillarse y para de contar: Señor, creo en ti, soy un maldito pecador que no merezco la vida, merezco morir en la cruz, pero tú ya tomaste mi lugar, Señor, y ahora te sirvo en agradecimiento. Gracias, Dios, por esa obra en la cruz. Gracias por salvarme. Gracias por sustituirme. Gracias por perdonarme. Gracias por justificarme. Gracias. Eso es lo que Cristo está viviendo en este momento cuando Él dice consumado es. Le está dando vida a usted, vida a su casa, vida en su espíritu. Para que usted haga conforme lo que Él hizo. Vaya, salga y cuéntele a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor en su vida. Eso es, mire, esa es la labor de la iglesia. Aquí no le pedimos nada. 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 Pero vaya a otros lugares donde les piden y les sacan hasta la lengua y están llenos. Porque el hombre es un hombre obstinado. Le dije a una señora en estos días, le prediqué y le dije: mire, vaya ahí, hay unos cursos muy buenos. No tomamos lo que dijeron los teólogos del siglo XV ni los del XVIII, sino tomamos las escrituras como la verdad absoluta, porque esa es la verdad. Y le dije: vaya. Y me dijo: ¿y cuánto cobran? Le dije: no. Casi que le digo que tu dinero perezca contigo. Casi que le digo eso. ¿De verdad? ¿Cuánto cobran? ¿Sabe por qué? Porque están acostumbrados a que compre su abono. Malvados, mutiladores del cuerpo. Perdón, yo no quiero hablar en nada en contra de nadie. Al contrario, nosotros oramos para que esas iglesias se vuelvan al Señor y prediquen la verdad y conozcan la verdad. Él es el que nos perfecciona. Voy a leer dos cosas y termino. Perdonen que les robe tanto tiempo. Segunda, es que no la puedo dejar de pasar. Ni la voy a dejar para otra predica. Si alguien tiene afán, no es libre. La vida eterna es eterna. Allá no vamos a correr. Dice así, Lucas capítulo 7, versículos de 36, leamos. Hay un hombre que se llama Simón, es un fariseo. Me cae mal por ser tan doble.
Señor, ven a mi casa, te invito, Señor, maestro. Mire el corazón de este fariseo, ¿no? Lucas 7, bueno, dije algo malo, me cae mal. No, a mí nadie me cae mal, sino que, es que es... De repente usted después me dice, ay, pastor, es que usted dice esto tan feo. Ay. Yo digo cosas feas, pero bueno, no lo tome a mal. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó, miren, empecemos a leer con entendimiento, rogó a Jesús que comiese con él. Señor, ven a mi casa, te lo ruego. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, y todo el mundo dice, ay, una prostituta, porque nosotros tenemos una mente perversa, ¿no? ¿Qué tal si solo dijo una mentira? Pecadora. O codició como Eva, pecadora. Pero todo el mundo dice, era una prostituta. Bueno, y si lo era pecadora. Al saber que Jesús estaba en casa, en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, lo más costoso. Ellas ahorraban en eso. Eso era su patrimonio, eso era toda su posesión. Y dice, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y miren a Simón, el fariseo, no el bobito, ¿no? Simón. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, ¡ja! ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? Si fuera profeta, ¿entiende? Cualquier cosa, si fuera profeta, y lo estaba pensando, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora, ¿entiende? Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado o en la posición del fariseo. Yo digo, yo quiero estar y permanecer en la posición de esta pecadora. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo a Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, di, ¿no? Hipócrita, ¿no? Un acreedor, para lo que dije ahorita de las deudas, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer, Simón? Simón, fariseo, hipócrita, le dice, ¿ves esta mujer? Entré en su casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta pecadora, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados le son perdonados. Vuelvo y le pregunto, amado hermano, ¿en qué lado está usted? ¿Por la ley? ¿Fariseo? ¿Hipócrita? ¿Un buen fariseo? ¿O estás por la gracia? En Cristo hay perdón de pecados. Pablo, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia. Y a este llamó, ojo, no lo estoy sacando de la casa del Señor, a este lo llamó. ¿Para qué?
para que sea el apóstol de los gentiles. Y usted en esa posición, conociendo las Escrituras, pues pase a este lado. No juzgue más a su hermano. No lo mire de soslayo. No sea como Simón, menospreciando inclusive al Hijo de Dios. Si fuera de verdad, Dios sabría qué mujer es la que le está lavando los pies. Póngase conmigo, vamos a leer este texto y termino con esta porción. Después de esto vamos a tomar la Santa Cena. Segunda de Corintios 3:5. Anótelo también para que lo revise en su casa. Sí. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. El cual asimismo nos hizo a nosotros ¿qué? Ministros competentes de un ¿qué? Nuevo pacto. Hoy nosotros vamos a tomar la sangre. El Señor dice: esta es la sangre en mi pacto. No en el antiguo pacto, el pacto de muerte, el pacto de ordenanzas de hombres, el pacto de obras de hombres, sino este nuevo pacto, el pacto en el Espíritu. Vuelvo el 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra. Acuérdense que la letra mata. El pacto antiguo fue escrito en tablas de piedra, repito. Ahora está en nuestra mente y en nuestro corazón. Sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio, mire esto por favor, téngalo en cuenta. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ¿había gloria? ¿El ángel tuvo gloria? Claro que sí. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? Perecer. Este pacto antiguo fue mandado a recoger. ¿Entiende lo que dice? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, antigua ley, fue con gloria, mucho más abundará la gloria del ministerio de justificación. Si estamos entendiendo, amados. 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había sido, ¿qué? Dígalo usted, había de ser, ¿qué? Abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, perdió el propósito, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, ¿entienden? Por lo cual Cristo es quitado, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién quitó el velo? Ahí está diciendo el Señor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esto más bien parece un himno nacional, pues
Perdón ese comentario tonto. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, que usted puede ahora tomar el espejo y mirarse, y que en ese espejo se vea reflejada la imagen de Cristo. Ese debe ser usted todos los días de su vida, en su casa, con el trato con su esposa, con el trato con sus hijos, con el trato con sus amigos, con sus compañeros. Usted debe ser carta abierta para Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Y no de esos cristianos que lo miran. ¿De verdad es cristiano? ¿Usted por qué creen que cuando uno está en la calle y un cristiano comete una barbaridad, dicen, es que cristiano? Eso no le pasa a ninguna, sino a los cristianos. Porque tienen Satanás puestos los ojos en usted y en mí, que hemos creído. Consumado es. En Cristo hay perdón de pecados. Y todo lo ha hecho por medio de su sangre, su sangre. Hoy vamos a tomar la cena